Francisca, una pequeña de 2 años que vive junto a sus padres y hermanos en la aldea Cuculajá, en Santa Cruz del Quiché, fue detectada con desnutrición aguda en los barridos nutricionales realizados por autoridades de gobierno. Su peso y talla fueron demasiado bajos en comparación del resto de niños. El 14 de enero venimos aquí, pesaba 19 libras con 8 onzas. Entonces, en la cual nos dio que tenía desnutrición aguda moderada. Empezamos a tratar a ella con alimentos donde contenía frijol, atolito, vita cereal, mosh y aceite, arroz. Tenía la bolsa, entonces cada mes le estamos dando su seguimiento. Constantemente la pequeña Francisca está en control por los médicos debido a que un descuido puede eliminar los avances que ha tenido. En 3 meses ha aumentado 2 libras. Venimos a verla a ella, cómo está, si está consumiendo los alimentos o no. Entonces también estamos dando lo que es la higiene personal, que también como sabemos que si tenemos un alimento bien saludable y no practicamos la higiene, entonces de balde estamos dando los alimentos que tengan nutritivo. La madre de Francisca asegura que la ayuda y capacitaciones que ha recibido han sido de mucha utilidad, pero sobre todo agradece a las autoridades de gobierno por salvar a su hija de la desnutrición, pues la sonrisa que tiene ahora no la tenía antes. Sé que ella se siente muy feliz de ver su hija, que ya juega, que tiene ganas de jugar con sus hermanitos, porque dice antes de que nosotros todavía no habíamos venido en la institución Comunsan, que la niña estaba bien desanimada, no quería nada, no quería comer, y ahorita dice que ella ya se siente bien feliz de salud. En este sector, el 50% de niños tiene bajo peso, provocando que estén a un grado de caer en desnutrición global. Durante el mandato del presidente Otto Pérez, los índices de muertes en menores por desnutrición se ha disminuido, logrando una lucha contra esta problemática que afecta al sector más pobre de Guatemala.